Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a ver el texto ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Diálogos con un juez imparcial que Freud escribe en 1926. La pregunta que él se hace acá es si pueden los no médicos, o sea, legos se refiere a no médicos, ¿pueden los no médicos ejercer el análisis? Es decir, que la pregunta es ¿quién puede ejercer de psicoanalista, no? Acá Freud va a intentar establecer cuáles son las condiciones para que alguien advenga analista. Y lo que va a empezar diciendo es que el psicoanálisis no es de competencia exclusiva de los médicos. O sea, que un psicoanalista sea médico o no, es algo accesorio, no es algo necesario, ¿sí? ¿Por qué la pregunta? Bueno, porque la medicina tenía el monopolio del saber acerca de las enfermedades en esa época, es decir, que si alguien se sentía mal, le dolía algo, iba al médico, ¿no? Era como una fuente de autoridad autorizada. Bueno, Freud justamente va a crear el psicoanálisis, que va a ser una disciplina que va a atender a determinados tipos de enfermedades psíquicas, ¿no? Que ya no tengan el médico, digamos, una incidencia, que no tenga una terapia para ofrecer el médico, sino justamente el psicoanalista. Es decir, que la medicina, bueno, se va a ocupar de las dolencias del cuerpo a nivel orgánico y el psicoanálisis se va a ocupar de las dolencias, entre otras cosas, las dolencias del cuerpo, pero a nivel psíquico. Va a haber ahí una diferencia importante. Bueno, Freud va a decir que los médicos, de hecho, en el inicio del psicoanálisis hicieron todo lo posible por perjudicar al psicoanálisis, ya sea desde la burla o desde la crítica, y que la formación que ellos reciben en la universidad es casi contraria al psicoanálisis. O sea, se los orienta en los hechos físicos, químicos, comprobables objetivamente. La orientación está depositada en el enfoque visual, ¿no? Que eso es lo importante. No hay ningún tipo de estudio acerca de lo anímico del ser humano. Que sea médico o no, es algo accesorio, no es algo que sea necesario. Entonces Freud va a decir, bueno, en el análisis no se hace otra cosa que conversar. El analista no prescribe medicamentos, es decir, que en ese sentido no tendría que ser un médico psiquiatra, y tampoco emplea instrumentos, simplemente conversan, simplemente, y esto es algo muy complejo, dice Freud, ¿no? La palabra, no hay que menospreciar la palabra, dice Freud. O sea, el psicoanálisis es una práctica del lenguaje. En el psicoanálisis se escucha, se habla, se reescribe, operaciones que tienen que ver con lecturas, escrituras, ¿sí? Freud dice que, bueno, que las palabras pueden resultar totalmente benéficas o perjudiciales y pueden llegar a perjudicar la vida. Entonces, bueno, no menospreciemos las palabras, dice él. Es decir, ¿qué es lo que hace un analista? Escucha, lee lo que escucha, interpreta, habla, y para eso no es necesario ser médico. No olvidemos que Freud mismo es médico, estudia medicina, pero después rompe con esto. Va creando las especificidades de este nuevo campo, ¿sí? Que no es un campo de la medicina, sino que es un campo nuevo. También va a decir que una condición para que alguien advenga analista es que él mismo se haya sometido a un análisis. Él dice que solo cuando una persona vivencia los procesos postulados en su propia persona, adquiere las convicciones que después lo guiarán como analista. Y se hace esta pregunta: ¿cómo puede aceptar alguien los postulados del análisis si solo los expongo de manera abreviada, incompleta e impenetrable? Pensemos que estos eran los inicios del psicoanálisis y que había mucha incredulidad, ¿sí? Acerca de esta nueva disciplina, esta nueva forma de terapia. Entonces, tiene sentido esto que dice Freud en el contexto que fue escrito, que es, bueno, yo estoy hablando de un campo nuevo que no admite terceros, porque la terapia no admite que haya una persona ajena a quien conduce la terapia y quien se somete a la terapia. Entonces, ¿cómo alguien puede creer todo lo que yo propongo en esta nueva terapia si esa misma persona no experiencia, si esa misma persona no transita por
esta forma de terapia, ¿sí? Hoy por hoy, con todos los testimonios de casos clínicos, y ya el psicoanálisis no es algo nuevo, sino que ya está inmerso en la cultura, ya es distinto esto. O sea, alguien puede ver, por ejemplo, algún amigo que se haya analizado y ver los efectos de esto, o una pareja, o sus padres, o él mismo, ¿no? Ya el psicoanálisis está como, ocupa otro lugar en el mundo. Ocupa un lugar mucho más instalado. En ese momento es como que lo tenía que justificar, que defender, estaba como a la defensiva, y ahora, bueno, es otra cosa. Está mucho más aceptado y está mucho más legitimado. Bueno, como en otros tantos textos, Freud dice cuál es el objetivo de la terapia, dice que el problema de los sujetos no es que haya conflictos, siempre hay conflictos en las distintas etapas de una vida, sino cómo se tramita ese conflicto. Y que lo que lleva a la neurosis es justamente un mal tratamiento de un conflicto, que es el camino de la represión. Es decir, el yo reprime cuestiones del ello, cuestiones pulsionales, y entonces así se origina la neurosis. Entonces va a decir que el objetivo de la terapia es tramitar los conflictos de otra manera distinta a la represión, a través de justamente trabajar con lo reprimido, elaborarlo, asumirlo, rectificarlo, y que el conflicto tenga otra deriva. Y para eso hay que poder lograr reproducir en recuerdo lo reprimido, es decir, poder saber de los propios complejos, de los propios conflictos, ¿sí? Así que el psicoanálisis es una práctica que conduce a un saber acerca de aquello que está reprimido, aquello que está en el inconsciente. Y de esa manera alivia, y de esa manera se tramitan mejor los conflictos. Dice que el analista debe tener cierta fineza de oído, lo dice así, para pesquisar lo reprimido inconsciente. Y es esto también lo que impone al analista la obligación de someterse él mismo a un análisis en profundidad a fin de volverse idóneo para una recepción sin prejuicios del material analítico, en la página 205. Es decir, que haberse analizado da como resultado que alguien no sea prejuicioso con lo que va sucediendo en los análisis que conduce. Porque si uno mismo no elaboró ciertas cuestiones personales, eso puede obstruir la escucha, dice Freud. Es como si alguien solo pudiera escuchar hasta donde llegó su análisis. Entonces, si el paciente está contando algo que yo lo tengo un poco reprimido, algo, no sé, supongamos algo sexual que yo no tengo bien elaborado, yo no voy a poder escuchar bien a ese paciente, porque es algo que yo misma no puedo asumir respecto a una temática, a esa temática. Luego hablar de la formación de los analistas, dice que es importante que un analista intercambie con otros colegas, crear una institución o grupos de estudio o reuniones o lo que sea, pero que esté en intercambio y en conversación con otros analistas, con lo que se dice, con lo que los analistas piensan de lo contemporáneo. Que también dice, bueno, que el analista tiene que tener alguna formación, algún título, no especifica cuál. Él habla de filósofo, puede ser psicopedagogo, pero bueno, pareciera que tiene que tener algún título en algún área, ¿no? En alguna profesión, no especifica cuál, lo cual queda un poco ambiguo, esto un poco amplio, pero bueno, no lo especifica Freud. Queda como abierto. También habla de las materias que debería incluir alguien que quiera formarse como analista. Dice que debería estudiar medicina, psiquiatría, literatura, mitología, historia de la cultura, psicología de la religión. Deja ahí como algunas pinceladas, yo diría, acerca de cuál debería ser las materias en las cuales se tiene que formar un analista, cuáles que tiene que tener determinados estudios, estar en contacto con otros colegas, que no es necesario que sean médicos. Bueno, ahí da Freud unas pinceladas en este texto acerca de las condiciones para que alguien advenga analista, el analizarse. En este texto no habla de supervisión, pero bueno, va a ser también una condición que él atribuya a alguien que quiera ser analista. No es algo rígido lo que él propone, lo cual quizás, también es
una enseñanza, ¿no? Bueno, digamos, psicoanalista puede ser cualquiera que, y bueno, algunas condiciones sí y otras cuestiones son como más flexibles, ¿no? Así que bueno, hasta acá el texto, vamos a seguir la próxima con un próximo video. Nos vemos.